Estas son las 7 cosas que más me hubiera encantado saber cuando empecé a operar opciones financieras. Y créeme que si lo hubiera sabido al principio, me hubiera ahorrado mucho dinero y mucho tiempo. Y es lo que quiero que te evites viendo este video. Y lo primero que quiero que entiendas es que las opciones no son lotería. Cuando yo empecé con ese tema de las opciones, yo tenía como 2 signos de dólar en mis ojos. Estaba muy ilusionada porque cuando yo entré a mirar este tema de las opciones, yo lo hice viendo cómo una persona ganaba mucho dinero, mucho dinero operando opciones. Entonces yo tenía la idea de que esto es como una lotería, esto es como algo sencillo, y también como una persona lo hacía ver, ¿no? Como que entro aquí en call, mira todo lo que subió la acción, mira todo lo que gané. Entonces te muestran como una parte de lo que es el potencial de las opciones, pero la realidad es mucho más complicada que eso. Así que empezar pensando que son lotería es el primer error, porque vas a querer como replicar lo que esta persona está haciendo y tal vez no estás viendo los fundamentos que están detrás de eso. Lo que va a hacer que tú tengas ganancias con las opciones financieras es ese conocimiento importante que tú vas a tener antes de operar. Imagina que las opciones son como un seguro. Tú decides qué proteges, cuánto pagas y por cuánto tiempo. Comprar un call, por ejemplo, que es lo que la mayoría hacemos, no garantiza que vas a ganar dinero si el precio sube, porque otros factores como el tiempo y la volatilidad también influyen. Entonces eso me pasaba a mí. Como yo empecé a comprar calls o a comprar puts nada más, pues necesitaba un movimiento contundente para que ese contrato se valorizara bien. Pero no estaba pensando en realmente qué significa ese strike. Cuando yo elijo un strike, ¿qué significa elegir ese strike? Cuando yo veo las letras griegas, ¿qué significan estas letras griegas? ¿Cómo impactan a mi contrato? Todo eso es lo que yo llamo la letra pequeña de los contratos, que pocas personas se atreven a leer o quieren leer porque lo ven complicado cuando es sencillo. Y lo que hace que tú no tengas rentabilidad con opciones. Y cuando empiezas pensando que son lotería, no vas a querer ver esto, porque esto no es tan cómodo, no es tan chévere, parece complicado, pero si no entiendes eso, lo más seguro es que pierdas dinero. Mi recomendación antes de empezar con las opciones, quítate esa idea de que son lotería, de que te van a sacar de pobreza o de que van a ser una fuente de mucho ingreso inicialmente para ti. Para mí las opciones son como una canasta financiera aparte que yo tengo, donde yo me posiciono a favor de una compra o una venta, dependiendo de la estrategia que me guste, y recibo una prima si es una venta, o si decido hacer una compra, pues dependiendo del contexto del precio, yo decido cuándo lo aplico y recibo un retorno sobre mi inversión, sobre la inversión que acabo de hacer. Lo veo más como una canasta financiera donde yo puedo, a lo largo de muchas operaciones durante un trimestre, un semestre o anualmente, yo veo el balance y esto fue lo que creció mi capital en el año. Pero ¿cómo empecé yo? Esto es una lotería, yo quiero ganar $10,000 al mes con las opciones financieras, quiero aplicar el interés compuesto, y ahí fue cuando empezó todo a fallar y a salirme todo mal. Entonces primero, antes de operar, estudia los fundamentos, estudia qué son calls, qué son puts, qué es el strike, qué son las letras griegas. Todo lo que impacta a un contrato, ¿por qué existe un contrato? ¿Qué significa eso? O sea, sé curiosa en este mundo de las opciones y no tragues entero lo que ves en un video porque una persona se ganó mucho dinero operando opciones. Segundo tip, conoce el impacto de la volatilidad implícita. Creo que esto fue un antes y un después en mi forma de operar opciones financieras. ¿Por qué? Porque la volatilidad implícita afecta directamente el precio de las opciones. Entonces muchos traders compran opciones sin revisar la volatilidad implícita y terminan pagando primas demasiado caras, lo que va a reducir las posibilidades de obtener ganancias. Como te dije anteriormente, me pasaba a mí. Compraba un call cuando la volatilidad implícita era muy alta. Claro, era más difícil que se valorizara ese call. Cuando yo tenía que aplicar otra estrategia diferente cuando la volatilidad implícita era alta. Por ejemplo, comprar un call en Tesla antes de sus resultados trimestrales, antes de ese reporte de ganancias, la volatilidad implícita suele aumentar, está alta, por la expectativa que tiene el mercado. Pero una vez que los resultados se anuncian, ¿qué pasa con la volatilidad? Que cae, y lo que se llama un crush en la volatilidad. Y el precio de la opción se reduce, se desinfla, incluso si el activo se mueve a tu favor. Entonces tú dices, yo creo que la acción después de earning va a subir. Posiblemente por los resultados de la empresa, no sé, creo que puede subir. Entonces, miras el contrato, está caro,
porque ya tiene bota implícita, no sabes sobre esto, compras y el otro día, aunque se haya movido a tu favor, aunque si hubiera subido esa empresa Tesla, lo más probable es que tengas una pérdida o que ese contrato no se haya valorizado casi nada. Y es por eso. Porque usualmente después de earnings, los contratos empiezan a desinflarse porque ya se sabe qué pasó, ya pasó el evento y se empiezan a desinflar. Y tú no quieres que, como comprador de opciones, tu contrato se desinfle. Tú quieres que suba de precio, que ganes más dinero. Y eso es lo que pasa. No tenemos esa importancia de la botella implícita en mente al momento de elegir una estrategia versus otra. Mi recomendación antes de operar, por ejemplo, un catalizador donde sabes que las opciones están infladas, donde ya tienen volatilidad implícita, en vez de aplicar estrategias de compra, más bien estrategias de venta. El tercer tip es que no necesitas mucho capital para operar opciones. Ya sabes que con opciones tú puedes utilizar el poder de ese apalancamiento y aplicar estrategias donde tú puedes generar ingresos constantes gracias a la probabilidad. Entonces hay estrategias que te ayudan a ganar dinero cuando la probabilidad de que ese contrato entre in the money es muy bajita. Y hay otras estrategias que son como que yo creo que la acción va a subir, yo me puedo apalancar comprando un contrato, por ejemplo, de $200, que esa sería mi inversión. Y si la acción lo hace y sube, pues voy a ganar por esa valorización. Aunque también depende de la elección del contrato, el strike del contrato, la probabilidad en the money que tiene ese contrato y el tiempo de expiración. Todo esto tiene que ver con el contrato, todo esto tiene que ver con el primer tip que te di. Entonces, cuando tú entiendes esto y tú quieres posicionarte a favor de una compra, pues ya tú sabes qué es lo que más te conviene a nivel de strike, a nivel de fecha de expiración, todo eso. Y allí puedes invertir una pequeña cantidad de tu capital para entrar en esa operación. Pero lo haces con fundamento, sabiendo, no con ignorancia, sabiendo cuáles son los riesgos versus la recompensa de aplicar esta estrategia de compra. Y si tengo un capital pequeño, también puedo hacer operaciones de venta, siempre que obviamente tenga, por ejemplo, una cuenta margin que me permite abrir operaciones de venta con un capital más pequeño del que tendría que tener si tuviera una cuenta cash. Esto es otro tema, pero hay brokers que te permiten tener una cuenta margin que básicamente te prestan dinero para ejecutar estas estrategias y van a requerir un capital propio, un capital pequeño para abrir estas operaciones. Entonces, no necesitas demasiado dinero para empezar, no creas que necesitas 10,000, 5,000. Lo que yo recomiendo que tengas como mínimo, por lo menos son $2,000. Por lo menos $2,000 es lo más mínimo que yo recomiendo. Pero también va a depender de tu actividad. Entonces, si tú vas a hacer day trading con $2,000, puedes hacer 1 o 2 operaciones al día, hasta 3. Pero si tú quieres hacer muchas operaciones con opciones, es un capital muy pequeño. Eso sobre todo si son contratos que pues cuestan 200, a menos que vayas a hacer una venta. Bueno, eso depende de la estrategia, ¿no? Siempre va a depender de dónde te vas a posicionar, a favor de los compradores de opciones o a favor de los vendedores. Pero en general no necesitas mucho capital para operar opciones. El tip número 4, que también me hubiera encantado saber cuando empecé, es que el teta puede ser tu amigo o tu enemigo, dependiendo del bando donde te encuentres. Si quieres comprar opciones, es tu enemigo. Si quieres vender opciones, es tu amigo. Y muchos traders pierden dinero al no entender que el tiempo trabaja en contra de las opciones compradas. Entonces, el teta mide cuánto pierde una opción cada día debido al paso del tiempo. Si compras una opción con una corta expiración, el teta puede comerse rápidamente su valor y especialmente si el precio del activo no se mueve lo suficiente. Si tú, por ejemplo, quieres aplicar las opciones para especular, veo un soporte, creo que puede subir, voy a comprar un call o voy a aplicar una estrategia de compra combinada de opciones. Tienes que entender que el precio se tiene que mover rápidamente a favor. Si no lo hace, el teta va a jugar en tu contra. Así que lo que te recomiendo es que busques más expiraciones lejanas, que no sean tan cercanas, una semana o unos cuantos días, a menos que tengas mucha confianza en que el precio va a rebotar, por ejemplo, y tener en claro cuál es el riesgo. O sea, que no seas ignorante a esto. Que no seas ignorante a esto, sino que sepas, ok, me arriesgué. Sabía que con una opción comprada, el teta juega en mi contra, estaba muy cerca de la expiración, así que me arriesgué porque me gustó el soporte, pero confiaba en ese soporte. No se dio, pero cerré en pérdida y ya. Pero sabía en qué estaba metido, sabía que esto podía pasar. No como que, Mari, no sé qué pasó
compré un call, era un soporte, la acción rebotó, subió y no gané nada, como muchas personas me escriben. Entonces es como la falta de entendimiento de cómo funciona un contrato, cómo funcionan las opciones en general. Y el tiempo es tu amigo si tú eres un vendedor de opciones, porque queremos que cuando somos vendedores de opciones esos contratos pierdan valor. Así como hay personas que ganan en la compra, hay otros que ganan en la venta, pero son de diferentes formas, ¿no? Es como, para mí es como decir, hay dos personas en la habitación, uno cree que la acción va a llegar a este punto en una semana, otro cree lo contrario, no creo que va a llegar en una semana ya. Y tienen dos visiones completamente diferentes. Uno elige la compra, otro elige la venta. Uno elige una visión direccional del precio y otro elige una visión probabilística del precio. Tip número 5, no te compliques con demasiados tickers, con demasiadas acciones o activos. Lo que yo recomiendo cuando tú vas a operar con opciones es que te enfoques en operar primero. Empieza con los índices, empieza con un SPY, empieza con un QQQ. ¿Por qué me gusta SPY? Para operar opciones, especialmente de principiantes, porque es bastante líquido, es muy líquido, hay mucho volumen, hay muchas transacciones, los spreads, esa diferencia entre el bid y el ask en los contratos que es tan importante, es muy pequeña. Esa diferencia es muy pequeña, lo cual va a ayudarte a entrar en tus estrategias y también a cerrarlas bien y a que haya interés en estos contratos. Intentar operar demasiados activos puede resultar en una sobrecarga de información y de decisiones impulsivas. Entonces, mejor enfocarte en unos 2 o 3 activos con buena liquidez y entender cómo se comportan. Esto mejora tu capacidad de análisis y aumenta tus probabilidades de éxito. El tip número 6 es que las probabilidades importan más que las emociones. ¿Qué significa esto? Muchos traders toman decisiones basadas en emociones en lugar de analizar las probabilidades de éxito que tiene una operación en particular. Cada operación de opciones tiene una probabilidad. Esto es un dato que tú puedes poner allí en la cadena de opciones, en una columna. Tienes la forma de ver cuál es la probabilidad in the money y también la probabilidad OTM. Pero yo uso mucho la probabilidad in the money. Entonces a mí me gusta mirar mucho esta columna porque me dice, si yo voy a ser compradora, yo quiero que la probabilidad in the money, la probabilidad que ese contrato escale la grilla y se mete in the money, sea alta. Porque quiero que se valorice, porque quiero que entre en la zona élite de los contratos. Pero si yo soy más de venta, entonces yo voy a querer que la probabilidad in the money sea muy bajita porque yo necesito que ese contrato no valorice, que no entre in the money. Esa prácticamente es la visión de una persona que vende, como te dije ahorita. Entonces, en vez de apostar que la acción puede subir, por ejemplo, una persona que tiene un capital demasiado pequeño, y dice, yo voy a comprar una opción que cuesta $50, está bastante abajo en OTM. La probabilidad de que ese contrato escale en la grilla y se mete in the money, que es lo que él quiere, es muy bajita. Necesitamos un movimiento muy contundente, por ejemplo un gap al otro día y continuación, algo así de fuerte, para que suceda, para que ese strike se cumpla con ese contrato. Y para mí esto es un tipo de apuesta. Para mí esto es un tipo de apuesta porque es demasiado improbable. Entonces, a menos que tú elijas un contrato que esté más cerca de in the money, que tenga más probabilidades de entrar a in the money, ¿no? Pero si tú buscas un movimiento direccional desde abajo, desde el punto más bajo de esa grilla, pues necesitas que sea demasiado contundente y las probabilidades son casi nulas, son muy bajitas. Entonces, pregúntate, ¿qué probabilidad tengo aquí? Siempre yo me pregunto eso. Cuando yo elijo una estrategia versus otra, siempre pienso en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que este contrato me dé ganancia, que escale la grilla y se mete in the money si es una compra? ¿O qué probabilidad hay de que el precio haga ese movimiento y se logre esto que yo estoy asumiendo en esta estrategia? Cuando tú eliges un Iron Condor o un debit spread, un credit spread, cualquier estrategia, tú estás allí diciendo algo, ¿no? Tú estás teniendo una creencia o una expectativa de lo que puede hacer el precio o no puede hacer, ¿ok? Entonces, siempre es analizar bien qué significa que yo aplique esta estrategia. Si es una estrategia de rango, significa que el precio no me puede superar de este rango, de este techo, y no me puede superar de este piso. Yo creo que hay una probabilidad muy alta que la acción se quede entre estos dos strikes. Y eso lo sé porque he estudiado la probabilidad, he estudiado esta acción,
he estudiado sus movimientos promedio y eso me ayuda a tomar esa decisión de elegir esta estrategia versus otra. Siempre piensa así en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que tiene este contrato de entrar in the money o no? ¿Qué probabilidad tiene de que cuando llegue la expiración, expira UTM? Entonces de allí ya tú vas a elegir tu estrategia. Y mi último tip que cierra este video de lo que me hubiera encantado saber sobre opciones es que no todas las estrategias son para ti. Cuando yo empecé a aprender estrategias de opciones, pues eran demasiadas. Eran muchas estrategias. Creo que aprendí como 15 estrategias. Y me gustaban, por ejemplo, de estrategias alcistas me gustaban 2 o 3, de las neutrales me gustaban 2 o 3, bajistas 2 o 3. Al final eran como 10 estrategias que me gustaban mucho. Y a partir de allí yo empecé a aplicarlas, a practicar y me di cuenta que de todas esas habían 2 o 3 que más me gustaban. Que me gustaban por el tema de probabilidad, me gustaban porque podían generarme ingresos, me gustaba porque era más fácil hacer el análisis. Me gustaron mucho, me especialicé con estas estrategias. Y no todas son para ti. Entonces como que empiezas a aprender muchas estrategias porque obviamente hay que aprenderlas para saber cuáles quiero aplicar. Pero hay personas que quieren aplicar todas. O si no, se especializan en las alcistas, por ejemplo, y no tienen como una combinación. A mí me gusta tener combinación. Me gusta, si yo tengo una visión direccional fuerte de la acción, entonces voy a aplicar una estrategia de compra y de las que están aquí de compra, estas son las que me gustan, estas 2 o 3. Si yo tengo una visión neutral del mercado, estas son las que me gustan, 2 o 3. Y si tengo una visión bajista, esta es la que me gusta. Y de ahí, dependiendo el activo que yo quiera enfocarme, si es uno solo, o por ejemplo el SPY, o si quiero tener varias acciones, yo voy a aplicarlos dependiendo de lo que me están diciendo las acciones a nivel técnico. Y si yo veo en el gráfico que no hay una dirección clara, que el precio está entre un soporte, una resistencia, se ha movido lento, puedo aplicar una estrategia neutral en vez de una alcista, una bajista. Tú vas a tener unas estrategias, unas 3, 5, te recomiendo así como tenerlas que sean poquitas inicialmente, que tú sepas cómo se aplican muy bien, que tú las entiendas muy bien, que tú sepas cómo son. O sea, que no necesitas tener una checklist donde está todo explicadito de qué tienes que elegir, cómo tienes que elegirlo, sino que esto te lo sepas de memoria. O sea, así es como empiezas a tener maestría en cada una de esas estrategias, aplicándola, enfocándote en 2 o 3 o 5 lo máximo, para que así tu competencia sea mejor, en vez de querer aplicar 20 estrategias de opciones para estar en todas partes. Entonces especialízate también en opciones. Yo siempre digo, no solamente te especialices en un análisis técnico en particular, sino que también te especialices en el instrumento financiero como tal. Quiero especializarme en estas pocas estrategias de opciones y hacerlo bien, entenderlas bien, ser máster de ellas. Y créeme que eso va a hacer una gran diferencia en tus resultados. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Aquí te voy a dejar esta burbujita para que entres a mi curso de opciones financieras, donde te enseño todo esto a profundidad en cada uno de esos módulos. Gracias por ver y hasta la próxima.